Hola, hola, te saluda Ale Jiménez, una loca por Cristo, sí, siempre loca. Y te preguntarás, ¿qué haremos en este video? Decido qué sería de mí si tu sangre no me ha redimido. Solo es el Señor. Hey, ¿qué tal, hermanos de 7 panes y 2 peces? Yo soy su hermano Alex y yo creo que ustedes no me conocen, pero si no me conocen, vayan a mi canal, que seguramente mi tocaya Ale, una loca por Cristo, se los dejará aquí en los comentarios. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. El Evangelio se nos presenta en 4 evangelistas. Sabemos que está el Evangelio según San Marcos, el Evangelio según San Mateo, el Evangelio según San Lucas, y esos 4 evangelistas nos presentan el Evangelio de una forma muy ordenada, muy sintética, cada uno a su manera. Pero lo curioso es que tienen concordancia en los hechos y dichos de Jesús durante toda su vida pública. Pero existe un cuarto evangelista que ustedes lo conocen, y es el evangelista San Juan. San Juan escribe un evangelio, bueno, más bien escribe el evangelio, pero de un modo un tanto distinto. Tan es así que solo se parece un 9% al de los demás evangelistas. Pero ¿por qué sucede esto? Bien, el evangelio según San Juan está dirigido para quienes ya llevaban un camino dentro de la fe que en esos tiempos comenzaba a surgir recién. Y es hoy de las líneas que tomaré hoy para la reflexión de este día, las tomaré precisamente del Evangelio según San Juan. Haré varias referencias al Evangelio según San Juan, así que espero que ya lo hayan leído, y si no lo han leído, pues vayan a verlo. Aunque les digo algo de una vez, el Evangelio según San Juan no es para entender los dichos y hechos de Jesús, más bien es para entender la naturaleza divina de Jesús. Allí en el Evangelio según San Juan, nosotros vamos a encontrar la identidad de Jesús. Si tú quieres saber quién es Jesús, ve al Evangelio según San Juan. Bien, pues para empezar, la alegría de la cruz. ¿Cómo es que podemos hablar de la alegría de la cruz? Si nosotros nos damos cuenta en San Marcos, en San Lucas, en San Mateo, sobre todo me voy a centrar en San Lucas y San Marcos. De hecho, el Evangelio según San Marcos está centrado en la pasión y muerte de Jesús, mientras que el Evangelio de San Lucas, pues de una forma muy ordenada, toda la vida pública de Jesús. Pero el Evangelio según San Lucas le da mucha importancia al momento de la última cena, por ejemplo, y a todo lo que derivó la pasión de Jesús. Ya sabemos, la oración en el huerto, etcétera, etcétera, y pues llegar hasta la muerte de Jesús y pues después su resurrección. Pero bueno, entonces, en el Evangelio según San Marcos, en el Evangelio según San Juan, en el Evangelio según San Mateo, vamos a ver un Jesús sufriente, un Jesús doliente, un Jesús que camina hacia el Calvario con mucho dolor. De hecho, si nosotros ponemos atención, vamos a notar que la aprehensión que sucede en el momento de la oración del huerto es muy violenta. Llegan, y tanto es así que Pedro saca una espada y le corta la oreja a Malco. Si nosotros hemos visto la película, por ejemplo, de la Pasión de Cristo, o alguna película que habla sobre la vida de Jesús, nos daremos cuenta que el momento de la aprehensión siempre es muy doloroso, muy violento. Y de allí, enseguida, pues solamente es más violencia, más dolor, más sufrimiento. Entonces, estos 3 evangelios llamados sinópticos nos presentan un Jesús que está sufriendo la pasión, que está siendo derrotado y que posteriormente muere en la cruz. Si nosotros nos asomamos al Evangelio según San Juan, nos daremos cuenta en una primera instancia que no hay oración del huerto. En el Evangelio según San Juan no vamos a encontrar la oración del huerto tan detallada bueno, de hecho ni siquiera vamos a encontrar la oración del huerto. No sucede en el Evangelio según San Juan. Y la aprehensión de Jesús ni siquiera es violenta. De hecho, en la aprehensión de Jesús
cae un oficial por tierra cuando Jesús dice yo soy. Entonces encontramos un Jesús fuerte, un Jesús valiente, un Jesús capaz de enfrentar lo que va a venir. Y las palabras que dice Jesús en la oración por sus discípulos, que vamos a encontrar en el capítulo 17 de San Juan, dicen textualmente: Padre, glorifica a tu Hijo, la hora ha llegado. El Evangelio según San Juan siempre nos va a hablar de la hora y de la glorificación. Son palabras que vamos a encontrar presentes a lo largo de todo el Evangelio según San Juan. Y entonces Jesús se despide de sus apóstoles en esta oración y allí Él menciona que es el momento de su glorificación. Padre, dame la gloria que yo tenía antes de que el mundo fuera. Entonces es increíble porque Jesús está viendo este cáliz que nos mencionan los sinópticos, este cáliz de dolor, de sufrimiento. Jesús nos lo muestra como el paso a seguir para la glorificación. Y eso es lo que sigue. Cuando Jesús llega a la cruz, pues Él llega fuerte, valiente. Y en el Evangelio según San Juan podemos encontrar la referencia de que así como fue levantada la serpiente de bronce para salvar a aquellos que eran mordidos y se envenenaban por una serpiente, así el Hijo del Hombre tiene que ser levantado en lo alto para sanar al mundo. Y es precisamente el momento de la glorificación de Jesús. Se entrega allí en la cruz. Para el Evangelio según San Juan, la cruz no es la derrota de Cristo. La cruz es el comienzo desde donde empieza a reinar Jesús. Para el Evangelio según San Juan, la cruz es el trono desde donde Jesús comienza a reinar en las naciones. Es maravilloso esto, porque si nosotros observamos nuestra vida y podemos darnos cuenta a veces de que estamos pasando por mucho dolor, por mucho sufrimiento, nos llegamos a preguntar, ¿dónde está Dios? Y yo te diré algo: Dios, Jesús, Dios encarnado, no vino a quitar el dolor del mundo. Él vino a enseñarnos a cómo vivir a pesar de ese dolor. Dice el Evangelio según San Juan capítulo 3 versículo 16: tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo, para que todo aquel que cree en Él no muera, mas tenga vida eterna. Y entonces nos presenta un Jesús triunfante en la cruz, un Jesús que lleva toda su pasión de un modo muy alegre, de un modo de victoria, y Él comienza a reinar desde la cruz. Y entonces les decía yo, Jesús no vino a quitar el dolor. A veces hoy en día nos llegan muchas ideologías de que el dolor no tiene que estar en nuestras vidas, de que el dolor nos reduce, de que el dolor no es algo que debamos de padecer. Pero ¿saben qué, hermanos? La muestra más grande de amor, ese amor del que nos habla Juan en el capítulo 3, versículo 16, que les mencioné hace un momento, esa muestra más grande de amor se demuestra en la cruz. La cruz es donde se encuentra el amor de Dios por la humanidad. En la cruz es donde Dios se reconcilia con su creación. En la cruz Dios nos enseña que ya no necesitamos más sacrificios. En la cruz es donde Dios instaura su reino. Y precisamente es en la cruz de donde brota agua y sangre del costado de Jesús, enseñándonos y dándole sentido a los sacramentos. Es allí en la cruz donde se cumplen todas las promesas, donde llega la hora, eso que nos menciona San Juan: llegó mi hora. Pues bien, hermanos, ojalá que nosotros podamos comprender que el dolor es parte también de nuestra vida misma, que el dolor nos hace más humanos. A veces estamos muy acostumbrados a ver al crucificado, que nos olvidamos de ver en él el sufrimiento del hombre. Porque a veces nosotros podemos arrodillarnos ante un crucifijo y estar dolientes, pero portarnos muy mal con nuestros semejantes, ser indiferentes ante el dolor y la desgracia de un vecino, de una persona que encontramos en la calle. A veces ni siquiera sabemos quién vive al lado de nuestros hogares, porque ni siquiera hay comunicación. Entonces, como dice también la carta de San Juan, la primera carta de San Juan, aquel que dice que ama a Dios pero odia a su hermano es un mentiroso,
porque ¿cómo puede amar a quien no ve y odiar a quien sí ve? Entonces, pues hermanos, los invito a que en esta cuaresma, hoy que estamos pasando este cuarto domingo de cuaresma, seamos un poquito más humanos, no perdamos la sensibilidad, no perdamos lo que nos hace ser seres humanos y tratemos siempre de ayudar un poquito más. Te encargo que si tú quieres, durante esta semana, pues tú contemples la cruz y contemplen en esa cruz el sufrimiento, no te voy a decir del mundo, pero quizá el sufrimiento de tu papá o de tu mamá, el sufrimiento que tú mismo les estás provocando con tus acciones, o quizá el sufrimiento de tus hijos y que también puede derivar de algunas actitudes tuyas, porque a veces somos tan insensibles que no sabemos a quiénes podemos estar lastimando. Pues bien, hermanos, como les dije, yo soy su hermano Alex, échenle muchas ganas. Estamos pasando por una cuaresma un tanto difícil con todo esto del virus, el coronavirus, el COVID-19, pero anímense, estemos animados en la fe. Es un momento también de recogimiento y de que aprovechemos ese contacto con nuestros familiares y aprovechemos la vida, seamos más sensibles. Eso es lo que te debe de quedar de este pequeño video. Seamos más sensibles ante el dolor de los demás. Nos vemos en un próximo video. Bye. Espero te guste y te suscribas al canal. Y desde ya le agradezco a cada uno de los youtubers católicos que me ayudaron y colaboraron conmigo en estos temas maravillosos que vamos a estar tratando en la cuaresma. Les mando un abrazo enorme y apretujado. Paz y bien, de seguir siendo misioneros de amor en este mundo lleno de... Chau, chau. Has venido, ¿qué sería de mí si no tuviera